Muy bien, pues estamos hoy con la clase, vamos a estudiar el capítulo 4 y a ver si podemos llegar al capítulo 5, pero vamos a ver el capítulo 4 en la materia de hoy. Vamos a tener una palabra de oración. Hermano Jorge, guíenos en oración, por favor. Amado Padre Celestial, te damos gracias porque estamos reunidos acá estudiando tu palabra, Señor. Te pedimos que le des sabiduría al profesor, Señor, a mi hermano Walter, para que escuchemos, Señor, lo que nos vaya a ayudar para cambiar, mejorar y aplicar en nuestras vidas. Te pedimos por el seminario, Señor, y por todos los estudiantes del seminario, para que todos, Señor, podamos seguir adelante y trabajar glorificándote en la obra que tú nos has dado a cada uno. A nivel personal y también en nuestras congregaciones. Ponemos todas tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, para hoy necesitamos los libros de toda la Biblia, ¿verdad? La semana pasada era el Antiguo Testamento, hoy es toda la Biblia, así que, bueno, vamos a decirlo juntos y después ustedes me lo van a dar. Génesis, Éxodo, Levítico, a ver qué pasó. ¿Me dejaron solo? Vámonos. Estaba muy rápido. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, primero, segundo Samuel, primero, segundo Reyes, primero, segundo Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, Primera, Segunda Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera, Segunda Tesalonicenses, Primera, Segunda Timoteo, Tito, Filemón, Hebreos, Santiago, Primera, Segunda Pedro, Primera, Segunda, Tercera Juan, Judas, Apocalipsis. Okay. Muy bien, vamos entonces con la tarea. Hoy estamos con el capítulo 4. No sé cuántos vieron lo que puse ahí en los grupos. Ahí les dije que tuvieran cuidado con la pregunta 11. Entonces vamos con las preguntas y vamos contestando las preguntas. Empecemos hoy con Luis Alberto, número 1. Porque hay una necesidad siempre presente de que el hombre estudie la palabra de Dios. Por el motivo de la depravación, la debilidad de la carne, existe una necesidad siempre presente por la meditación y el examen de la palabra de Dios. Excelente, esa es la respuesta. ¿Alguien tiene otra? Yo le agregué, Dios ha ordenado que su palabra sea estudiada. ¿Está bien? Ahora, el capítulo 4 es la necesidad y el mandato a estudiar. No hacemos nada con aprender a interpretar la Biblia si no la leemos. Y la inmensa mayoría de los creyentes, en la inmensa mayoría de las iglesias, no leen la Biblia. Y por eso están abiertos a las enseñanzas heréticas. No saben. Y viene alguien que sabe más que ellos, pero errado, y se lo tragan, todo anzuelo. Entonces hay que estudiar la Biblia. Hay un mandato debido a la depravación, la debilidad de la carne. O sea, anoche dormí con el enemigo y no estoy hablando de mi esposa, ¿verdad? Estoy hablando de la carne. Anoche dormí con la carne. Y cuando yo me levanté esta mañana, ¿cómo estaba la carne? Muy bien, gracias, y con ganas de molestar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hay que pasar tiempo con Dios en su palabra, a primera hora, si es posible. Lo recomendable es que sea a primera hora en la mañana, para poder estar meditando en la palabra de Dios durante el día. Entonces, recuerden los pasajes en Salmo 119. Salmo 119, 9. ¿Qué dice? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con guardar tu palabra. Y el versículo 11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti.
Entonces es la primera defensa contra la tentación, palabra de Dios atesorada en el corazón. Voy a explicarles cómo funciona. La gente muchas veces dice, bueno, es que ya, yo le pedí a Dios que me ayudara y llegó 6 meses después, o llegó inclusive 3 años después la respuesta. ¿Qué pasó? Aquí está la respuesta. Cuando nosotros pedimos ayuda, Dios viene de inmediato. Pero Él viene buscando en nuestra mente la respuesta. Porque la respuesta es la palabra de Dios. Él nos va a hacer recordar un pasaje de la palabra de Dios que es la respuesta. Cuando Él viene a nuestra mente, viene a nuestra vida, y Él no encuentra la respuesta, no encuentra la palabra de Dios atesorada en nuestro corazón, que es la respuesta a esta situación, ¿qué tiene que hacer? Tiene que depender de terceros. Entonces tiene que depender de que yo lea eso, tiene que depender de que yo escuche un sermón sobre eso, de que yo escuche un programa de radio, que vea un programa de televisión, que alguien me regale un tratado, que en una conversación o en un estudio bíblico salió el tema. ¿Cuánto tiempo va a transcurrir entre el momento que yo le pedí ayuda al Señor y el momento que yo recibo la respuesta? ¿Se dan cuenta? Puede ser mucho tiempo. Entonces, ¿cómo evitamos eso? Palabra de Dios atesorada en el corazón. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Y se aplica no solamente a jóvenes, ¿verdad? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Está hablando no solamente de guardarla en el sentido de cumplirla, sino guardarla en el sentido de atesorarla, guardarla en el corazón. Y el versículo 11 dice, en mi corazón he guardado tu palabra para no pecar contra ti. Entonces, también vemos otra cosa en el versículo 11, dice en el corazón. Corazón no es solamente mente, sino que es también sentimientos, emociones. No debemos estar solamente intelectualmente involucrados en la memorización de la Biblia, sino también emocionalmente involucrados. No debe ser solamente un asunto intelectual, sino también un asunto emocional, para que podamos recordarlo, porque recordemos que somos seres emocionales, y lo que nos emociona, lo recordamos, y entonces estamos participando en eso. Así que yo recomiendo siempre que la palabra de Dios sea atesorada, un programa de memorización de las Escrituras, y que pasemos tiempo con el Señor a primera hora. A primera hora en la mañana, apenas nos levantamos, a primera hora, para pasar tiempo meditando en la palabra. Entonces dice el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces, palabra de Dios atesorada en el corazón nos va a iluminar el camino, nos va a indicar por dónde debemos andar ese día. Por eso dice la pregunta, ¿por qué hay una necesidad siempre presente de que el hombre estudie la palabra de Dios? Y la respuesta es por motivo de la depravación, la debilidad de la carne. Existe una necesidad siempre presente por la meditación y el examen de la palabra de Dios. Entonces no podemos dejarla. Yo lo comparo con, estamos en un río en un bote de remos, o en un bote de motor, no importa. Si estamos en un río y dejamos de remar, ¿qué pasa? La corriente nos lleva abajo. Ahora, si estamos remando, pero remamos a la velocidad de la corriente, ¿qué pasa? Quedamos en un mismo lugar, no estamos avanzando. Entonces, para avanzar contra corriente, hay que remar con más fuerza que la corriente. En la vida cristiana, imaginemos que la depravación de la carne es el río abajo, el río, la corriente del río. Entonces, para solo mantenernos en un mismo lugar y no retroceder espiritualmente, entonces hay que hacer algo. Hay que asistir a la iglesia, hay que por lo menos de vez en cuando leer la palabra de Dios, para solo mantenernos estáticos, sin avanzar. Y si queremos crecer espiritualmente, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer mayor esfuerzo. Hay que leer más la Biblia. Hay que profundizarse más en la palabra de Dios para poder avanzar contra la corriente, que es la depravación de la carne.
¿Alguna pregunta o comentario sobre esto? Muy bien. Seguimos. Número 2, Jorge. Dice, ¿qué enseña la Biblia sobre el mucho estudio? Ya se ha aprendido que el mucho estudio es fatiga de la carne. Sin embargo, la revelación de Salomón de esta verdad fue seguida inmediatamente por una amonestación a fin de que los hombres escuchen. El fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo de lo. Ok, deben anotar ahí las citas en la respuesta. Sí, yo las tengo aquí. Ok, Eclesiastés 12:12 y luego del 13:14, ¿verdad? Porque esto es importante. O sea, el mucho estudio fatiga la carne. Esto entendámoslo. O sea, esto no es fácil. El mucho estudio fatiga la carne. Pero hay que hacerlo. Versículos 13 y 14. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. ¿Cómo vamos a guardar sus mandamientos? ¿Cómo vamos a obedecer la palabra de Dios si no lo conocemos? Y si nos atenemos a terceros, depende entonces de qué están enseñando ellos, si es la verdad o no. No podemos atenernos a las enseñanzas de terceros. Nosotros mismos tenemos que leer y estudiar la palabra de Dios. Y no olvidemos, hermanos, que nosotros como creyentes tenemos el Espíritu Santo, que es el autor del libro, para estarnos iluminando, para estarnos con la unción del Espíritu Santo, entonces abriendo nuestra mente y aplicando la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Alguien recuerda dónde están esos pasajes que dice que el Espíritu Santo la unción del Espíritu Santo que nos ilumina? No. Está tibio. No es 1 Pedro. Estos son dos pasajes que necesitan memorizar. 1 Juan 2, 20 y 27. 1 de Juan 2, 20 y 27. La unción del Espíritu. Para que podamos entender y aplicar la palabra de Dios. Entonces, ¿qué más? Que tenemos al autor del libro ayudándonos, guiándonos y interpretándonos, aplicando. Muy bien, vamos con la número 3. ¿Cómo debió la nueva generación de Israel respetar la ley dada en el Sinaí? Encontramos en el capítulo 4 de Deuteronomio la respuesta, que dice, del 1 al 2 y después el 9. Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que os enseño. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. Por tanto, guíate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, los enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Muy bien. Empiecen la respuesta con lo que dice en el libro. Moisés instruyó a la nueva generación de Israel concerniente a la ley de Jehová que había sido dada en el Sinaí. Empiezan ahí, entonces citan el pasaje. Es la respuesta correcta. Entonces, la pregunta es, ¿cómo debía la nueva generación de Israel respetar la ley dada en el Sinaí? Entonces, ellos debían oírla, no debían añadir y debían guardar. Deuteronomio es la segunda vez que se da la ley a la nueva generación. ¿Qué pasó con la antigua generación? ¿Qué pasó con la primera generación? No estaba la ley. No, sí estaba la ley. Antes de Moisés. Sí estaba la ley. Ellos habían pasado por el monte Sinaí. Sí estaba la ley. ¿Qué pasó con esa primera generación?
La primera generación fue la que fue llevada a Cades Barnea para reconocer la tierra prometida. Desde Cades Barnea enviaron los 2 espías. 10 de los 2 espías no creyeron, alborotaron el pueblo. El pueblo rechazó la tierra prometida que Dios les estaba ofreciendo y Dios entonces sentenció. ¿Cuál fue la sentencia de Dios en cuanto a esa generación? Tenía que ver con lo de la tierra, que ellos no iban a entrar. Sí, iban a morir, iban a quedar postrados. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo iban a andar vagando en el desierto? 40 años. ¿Por qué 40 años? ¿Por qué iban a andar vagando 40 años y toda esa generación de 20 años arriba iba a quedar postrada en el desierto? ¿Por qué 40? 40 es el número de la prueba. Y 40 días estuvieron reconociendo la tierra, esos 12 espías. Entonces Dios les dijo, 1 año por cada día en que estuvieron reconociendo la tierra. Estuvieron reconociendo la tierra 40 días, entonces ahora 40 años van a andar vagando en el desierto, mientras todos ustedes van a quedar postrados. Ahora, sin embargo, toda esa generación murió, pero si ustedes repasan, van a encontrar, especialmente en el libro de Números, van a encontrar que ellos murieron por cosas específicas, pecados que ellos cometieron, desobediencias que ellos hicieron, rebeliones que tuvieron a través de esos 40 años. Y entonces Dios los castigó y arrasó con ciertas cantidades de personas en cada una de esas épocas. Entonces no murieron simplemente porque habían dudado y habían hablado mal de la tierra, sino que Dios les dio otra oportunidad más y también la rechazaron y por eso entonces murieron. Ustedes examinan el libro de los Números y van a encontrar como ellos a través de esos 40 años en el desierto fueron rebeldes, hablaron mal de Moisés, hablaron mal de Dios, se quejaban de las cosas y a través de todo eso entonces Dios los fue matando. Y toda esa generación murió. Ahora viene entonces Deuteronomio. Deuteronomio es a la nueva generación. La generación que se levantó en esos 40 años. Ahora entonces Él les repite la ley. Y en Deuteronomio eso se llama la segunda ley. Es cuando Él repite la ley. Solamente que no está exactamente como está en Éxodo. Muy bien, seguimos. ¿Qué uso debían los reyes hacer de la ley de Jehová en los días del Antiguo Testamento? Deuteronomio 17, del 18 al 20. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo, y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Muy bien, recuerden empezar la respuesta con lo que dice en el libro. Los reyes fueron enseñados a estudiar la ley de Jehová. Y luego la cita. Ok, número 5. Dice la número 5. ¿Cuán a menudo debía la ley de Moisés ser leída al pueblo de Israel? La ley de Jehová debía ser leída al pueblo de Israel, como vemos en Deuteronomio 31, del 10 al 13. Y le mandó Moisés diciendo, al fin de cada 7 años, en el año de la revisión, en la fiesta de los tabernáculos, cuando viniere todo Israel a presentarte delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere, leerás esta ley delante de todo Israel a oídos de ellos. Harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños, y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios, y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Y los hijos de ellos que no supieron, oigan y aprendan a temer a Jehová vuestro Dios todos los días que viviereis sobre la tierra donde
Ok, ¿cuál es la pregunta? ¿Cuán a menudo debía la ley de Moisés ser ley del pueblo de Israel? ¿Y cuál es la respuesta? Eh, La respuesta simple, Cada 7 años. cada 7 años. Esa es la respuesta simple. Ahora, la respuesta para la tarea es todo lo que usted puso. Pero si yo les hago esa pregunta en el examen, entonces quiero la respuesta simple que conteste la pregunta. Entonces, ¿cuán a menudo debía la ley de Moisés ser leída al pueblo de Israel? Cada 7 años. Cada 7 años. Ahora, ¿cuándo? Ahí dice. En el año de la remisión. ¿Qué es el año de la remisión? Cada 7 años. ¿Qué debían hacer con la tierra cada 7 años? Dejarla reposar. De dejarla reposar. Entonces se le llama aquí el año de la remisión, ¿verdad? Debían dejar reposar la tierra. En otras palabras, estaban de vagos, porque no estaban trabajando la tierra. Como unas vacaciones. Sí, cada 7 años, entonces deben dejar reposar la tierra. No debían sembrarla. No significa que no podían recoger. Sí podían recoger, pero no podían sembrar. Entonces sí podían recoger, pero la preferencia eran los extranjeros y los huérfanos y las viudas. Y luego el pueblo de Israel, porque Dios les iba a suplir a ellos en el año sexto. Dios les iba a suplir doble en el año sexto, para que ellos tuvieran para el año... De hecho, en el año séptimo no debían sembrar, y recogían de lo que la tierra daba de lo suyo, pero la preferencia tenían que dársela a los huérfanos, a las viudas y a los extranjeros que no tenían tierra. Y entonces, en el año sexto, Dios les iba a proveer suficiente para el año sexto, para el año séptimo y parte del año octavo. Porque en el año octavo iban a sembrar, pero había que esperar la cosecha. Entonces, durante todo ese lapso, Dios les iba a proveer en el año sexto. Ahí es donde Dios está probando a su pueblo. Ellos debían entonces, en el año sexto, debían recoger para el sexto, para el séptimo y para parte del octavo. Y Dios les proveyó, y Dios los iba probando a través de todo eso. Muy bien, vamos con Las 6. la número 6. ¿Dónde guardaban la ley los sacerdotes de Israel? La ley de Jehová era guardada junto al arca santa. Y Deuteronomio 31, 24, 26 dice: y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse, dio orden a Moisés a los levitas que llevaran el arca del pacto de Jehová, diciendo: tomad este libro de la ley, ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová, vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. ¿Dónde entonces debía guardar? ¿En qué parte del tabernáculo debía guardarse el libro de la ley? Al lado del arca del pacto. ¿En qué parte del tabernáculo? En el lugar santísimo. En el lugar santísimo, donde estaba el arca. ¿Y cada cuánto podía entrar una persona ahí? Una vez al año, el sacerdote entraba. No. ¿Una vez al año? Moisés, No, Moisés nunca entró ahí. ¿Una vez al año? ¿Quién entraba ahí? El sacerdote. No, señor. El sumo sacerdote. Aarón. Moisés nunca entró ahí. Moisés hablaba con Dios a través del velo. Moisés entraba al lugar santo y a través del velo hablaba con Dios. Dios estaba en medio de los dos querubines sobre el arca. Ahí estaba, ahí salía la voz de Dios. Entonces, para que recuerden que la única persona que entraba en el lugar santísimo era el sumo sacerdote una vez al año, después de haber ofrecido sacrificio por sí y por el pueblo.
y entraba, no entraba sin sangre, sino que tenía que entrar con la sangre. Ahí era donde se guardaba entonces el original. ¿Y cómo entonces hacían? Vamos a ver ahorita, por ejemplo, qué debían hacer los reyes. Ahorita vamos a ver esa pregunta. Dice entonces, versículo 7. Perdón, pregunta 7. Con a menudo se le instruyó a Josué que debía meditar en la ley de Jehová. Básicamente, según Josué 1:8, la primera parte, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Entonces, ¿cada cuánto? Todos los días. Esa no es la respuesta. ¿Cuál es la respuesta? Día y de noche. De día y de noche. Sí. Sí, esa es la respuesta. De día y de noche. Entonces, pero ahí anoten en la tarea, aún a Josué se le mandó a estudiar, meditar sobre la ley de Jehová, y entonces citan Josué 1:8, ¿verdad? De día y de noche. Ahora, para que él pudiera meditar en el libro de la ley, de día y de noche, ¿cómo hacía para tener el libro de la ley? Si estaba guardada en el lugar santísimo. Por las copias. Acá había que hacer la copia. ¿Quiénes hacían las copias? Los levitas. ¿Cuáles levitas? Escribas. Los escribas. Exactamente. Ellos eran los que hacían las copias, donde uno de ellos le dictaba a los demás y ellos iban escribiendo. Vamos ahora con la pregunta número 8. Dice, ¿cuál rey envió sacerdotes a todas las ciudades de Judá con el fin de enseñarle al pueblo común la ley de Jehová? Josafat, rey de Judá, envió a predicadores sacerdotes a través de toda Judá enseñando al pueblo la ley de Jehová. Esto agradó al Señor y le dio a Josafat gracias de los filisteos quienes temieron a Jehová. Muy bien. Interesante, ¿verdad? Josafat, rey de Judá, envió a predicadores y sacerdotes a través de toda Judá, enseñando al pueblo la ley del Señor. Lo vemos en 2 de Crónicas 17, 9 y 10. Josafat. Número 9. ¿Cuál consideró Nehemías que era la causa del cautiverio de Judá y de Israel? Nehemías declaró que el abandono de la ley de Jehová había causado la cautividad de Judá e Israel ante los asirios y los babilonios. Okay. El abandono de la ley. Y ahí está la oración de Nehemías. Entonces Nehemías declaró que el abandono de la ley de Jehová había causado la cautividad de Judá y de Israel. Entonces Judá fue llevado cautivo ¿por quiénes? Israel fue llevado cautivo ¿por quiénes? Los asirios, exactamente. Los asirios actuaron entonces con mucha maldad. ¿Cuál es el término legal para actuar con mucha alevosía? ¿O cómo se llama eso? Alevosía, enseñamiento. Ok, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron los asirios? Cuando ellos entraron y conquistaron el reino del norte de Israel, ¿qué hicieron? Que actuaron con alevosía. Los mataban. No, pero no solo eso. No, mataban unos y llevaban cautivos a otros, pero ¿qué hicieron? Y violaban a las mujeres. ¿Qué más? Habían castigos muy crueles. ¿Qué más? Las posesiones se las llevaron. Ok, escuchen. Se llevaron toda la población, la repoblaron, redistribuyeron a los habitantes de Israel, los esparcieron por el reino de Asiria y poblaron las ciudades de Israel con personas de otros reinos, de los asirios. O sea, sustituyeron los habitantes.
donde se llevaron a los habitantes de Israel y las ciudades de Israel fueron pobladas por los asirios. O sea, destruyeron Israel. Israel desapareció. Hay que ser muy malos para hacer eso, ¿no es cierto? Destruyó completamente el reino. Desapareció. El reino del norte desapareció. Esta es tal vez una razón que tenía Jonás. Claro, claro. Jonás los odiaba a muerte. Y Dios mandó precisamente a Nínive, a Jonás, que le predicara a ese pueblo tan malvado. Entonces sí, Sí, esa es la razón por la que él no quiso ir a predicarles, no, que se mueran, que caiga fuego del cielo, que los destruya. Pero ese no es el corazón de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Entonces, pobre Jonás, ya, y humanamente hablando tenía razón de odiarlos. Humanamente hablando tenía razón de odiarlos, tenía razón de no querer ir a predicarles. Ve Dios, yo sabía que iba a pasar esto, tú me mandas ahí para predicarles, ellos se arrepienten y tú los perdonas. Yo sabía que iba a pasar eso, Señor, por eso yo no quería ir. Oh, pobre Jonás. Y después ya hubo pasos de parte de Dios. Ya, y Dios le dijo, ¿vas o vas? Sí. Bueno, no sé si ustedes saben que estar 3 días en el vientre del pez, llevándose todos los ácidos gástricos ahí, dicen los estudiosos que salió negro, ¿verdad? No es raza, quemado. Dice que salió negro. Ya no era el mismo Jonás que entró, ¿verdad? Y ahí estaba dispuesto. Sin embargo, va y predica. Y luego se sienta ahí, bajo la calabacera que Dios le proveyó, la sombra de la calabacera, esperando que caiga fuego del cielo. ¿murió o no murió en la ballena? Dentro de la ballena. Ah, no, 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 no. No, él estuvo 3 días ahí y no es una ballena. Bueno, Es un pez que Dios preparó para la ocasión. Sí. ¿murió o no? No, él estuvo 3 días y el pez lo vomitó, entonces ahí fue cuando fue a Nínive. Y cuando él dice que estaba como en el Seol, o que del Seol rescató. Claro, él se sintió que estaba en el Seol, que estaba en el infierno, él se daba por muerto. Claro, 3 días ahí adentro. Sí, entonces, pero sí, los asirios eran malvados. Claro, finalmente Dios los destruyó y ya Siria no existe, ¿verdad? Como ciudad, como pueblo no existe. Ahí están los seguidores, ¿verdad? Ahí están Irán, Irak. Son los descendientes, pero... De los asirios. bueno, ¿cuál es? ¿Irán o Irak? Uno es Babilonia. Babilonia, ¿dónde es que estaba Saddam Hussein? Irak es Babilonia. Irak es Babilonia. Ok, bueno, ese es Babilonia, Irak. Entonces Irán es Persia. Es lo que tengo entendido. Sí, ok. Sí, porque yo los he confundido a ellos. Sí, es fácil confundir. Pero son totalmente diferentes los pueblos. Ujú. Son vecinos, pero son enemigos. Y son enemigos, sí. Sí. Ok. Seguimos. ¿Cuál pregunta sigue? La 10. 10. ¿Quién la tiene? Esa me toca a mí. Jorge. No, no, a Jorge. Sí. Sí, a Jorge. Dice, durante el reinado de Artajerjes, ¿qué se proponía hacer Esdras al entrar a Jerusalén? Está escrito que cuando se le permitió a Esdras ir a Jerusalén bajo el reinado de Artajerjes, rey de Persia, estaba en su corazón el hacer 3 cosas. Esdras 7:10. Porque Esdras había preparado su corazón para, número 1, inquirir la ley de Jehová.
Y número 2, para cumplirla. Y número 3, para enseñar a Israel sus estatutos y decretos. Qué tremendo, ¿verdad? Dios había puesto en el corazón de Esdras ir a Jerusalén para estas tres cosas. Inquirir la ley de Jehová, cumplirla y enseñarla. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros hoy. Conocerla, guardarla, cumplirla y compartirla. Sí, hermano. Yo estuve meditando sobre esto, porque he visto que hay muchas personas ocupadas en aplicarle la ley a los demás. Y entonces están como muy empecinados en darles, pero uno ve que para ellos no hay fruto, para ellos como que eso no, que es más bonito como darle a usted, pero para acá no. Entonces, cuando llegué a esto decía, bueno, esto es lo más importante para mí de la escritura. Si yo no aprendo aplicando la escritura a mí, yo nunca voy a saber qué es la escritura. Nunca. Es vivirla para aprender. Y ahora sí, una vez que yo la leo, puedo enseñarle a otra persona. Antes no lo puedo hacer. Y si lo hago mal. El asunto es este también. No podemos esperar a llegar a ser creyentes completa y totalmente maduros antes de comenzar a enseñarla, porque eso no va a suceder. Entonces lo que tenemos que hacer es en el proceso, lo que Dios nos va enseñando a nosotros y lo compartiendo. Porque si no, nos va a pasar lo de un diácono tal vez bien intencionado, pero mal informado, que le dijo a papi, cuando papi andaba predicando y buscando apoyo para venir a Panamá como misionero, entonces un diácono de una iglesia allá en Estados Unidos le dijo, hermano Goulding, y ya ganó a todo el mundo aquí en Estados Unidos para que esté yendo a otros lados. Entonces es lo que mucha gente piensa. Y entonces papi le contestó, no, y eso no va a suceder nunca. Si esperamos a que todo el mundo se haya ganado en Estados Unidos, no iremos nunca a otros lados. Y lo mismo se aplica entonces a nosotros, ¿verdad? Si nosotros, es cierto, no debemos ser neófitos o nuevos creyentes, no debemos ser inmaduros para enseñar la palabra, pero tampoco podemos esperar a ser creyentes ya completa y totalmente maduros antes de compartirla. Yo lo que opino es, y esto es opinión, pero yo lo que opino es que debemos ir enseñando lo que vamos aprendiendo, y conforme lo vamos aprendiendo, lo vamos aplicando y lo vamos enseñando a otros. Es lo que yo creo, ¿verdad? En el proceso. Yo he aprendido muchas cosas a través de los años de ministerio que yo no sabía. Si yo hubiera esperado a saber todo lo que sé ahora antes de comenzar a predicar y a pastorear, ya estaría comenzando ahora. Y hermano, yo me preocupa enseñarle a una persona algo que es un error, que es una mala enseñanza. Claro. Y entonces, por eso es que estoy aquí. Exacto. Por eso es que he tratado de construir una relación con mi padre para poder después enseñar. Lo que logro enseñarle a otra persona, lo digo con humildad, no porque siempre pienso que es un poquito, pero que eso es correcto. O sea, lo que he aprendido y estoy convencido que eso es lo correcto y leo la escritura y eso es lo que está ahí. Sí, es que eso es. Nada más. Sí, no. Pero en lo que está como, eso yo no lo enseño. No, yo, por ejemplo, a veces la gente viene y me pregunta algo, le digo, no sé. Pero conozco a un hermano que ha estudiado más esto y entonces podemos preguntarle a él, ¿verdad? Otras veces, si ustedes me conocen, la respuesta, ajá. Luis Alberto todavía no sabe qué es ajá. Ajá es no sé y no conozco a nadie que sepa. De vez en cuando sale eso también, sale un ajá. Hay cosas que yo no sé y no conozco a nadie que sepa. Pero hay otras cosas que yo no sé, pero conozco a alguien que ha estudiado más eso que yo. Y yo recurro donde él cuando yo tengo preguntas sobre esto. Así que vamos donde él, le preguntamos a él.
Entonces lo que se trata aquí, Luis, es ir compartiendo lo que vamos aprendiendo y que estamos seguros que eso es así, ¿verdad? Entonces, y es irlo haciendo en el proceso, irlo haciendo en el camino. Cuando yo empecé, yo no había estudiado. Cuando yo primeramente empecé, y si estuve en mi primer pastorado, yo no había ido a estudiar. Y yo le digo a la gente, lo que yo no sabía, llenaba la Biblioteca Nacional. Inclusive, una vez, en una ocasión, nunca se me olvida. A veces uno no sabe y no sabe que no sabe. Y yo estuve ahí. Entonces, en una ocasión me pongo yo ahí a tratar de rajar. Había un hermano ahí en la iglesia de mucha experiencia. Y entonces me pongo yo a rajar. Y digo yo, ¿quién escribió el libro de Ruth? Y me quedo ahí. Nadie contestó. Entonces dije yo, pues tiene que haber sido Ruth. Y me cayó el hermano. No, claro, no fue Ruth. Así que uno a veces sí comete el error y hay que ser humilde y admitirlo, ¿verdad? Ahí metí la pata. No sé, pero déjenme para ver qué es lo que... Claro, eso es lo que uno tiene. No sé, pero voy a averiguar. Exactamente. No, y gracias a Dios que, comenzando con mi esposa, las personas a través de los años me han apoyado en cuanto a eso. Cuando yo digo no sé, mi esposa siempre lo que ha dicho es deberías. Entonces me ha obligado a estudiar. Ella no me acepta no sé como respuesta. Y gracias a Dios por eso. Y otros hermanos también. Entonces eso es muy importante. No sé, pero hay que averiguar. Muy bien, bueno, vamos a parar acá para seguir con el devocional. Estamos en la pregunta vamos para la 11, ¿verdad? ¿En la 11? Sí. Ok. Bueno, vamos a parar aquí entonces, sí, seguir con el devocional y luego vamos a parar para el refrigerio y las personas que nos están viendo en virtual, entonces también pueden hacer lo mismo y aprovechar unos 30 minutos para el refrigerio. Bien. Muy bien, vamos entonces a... ¿Qué pregunta había quedado? La 11. Vamos a grabar entonces. Bueno, entonces, ahora sí, estamos grabando. Muy bien, vamos con la pregunta número 11. Y les mandé una advertencia. Tengan cuidado con la pregunta número 11. Vamos a ver si ustedes la contestaron. Yo la contesté tan sencillo que... Ok, ¿quién tiene la A mí 11? me toca la 13 por cualquier cosa. ¿Quién tiene la 11? Yo que la 13. No, cuadro, un momentito. Vamos de 3 en 3. 3, 6, 9, Buenísimo, yo... 10. ¿Sí? No, la tiene Jorge. No, Jorge dio la 10. Yo la tengo la aquí. 10, por eso yo conté, digo yo... No, pero entonces ¿para qué se brincaron a Luis Alberto? Se la dejaron, Luis Alberto. Vio lo que le hicieron, le jugaron sucio. Pues usted no se dio cuenta, vio que don Luis usted no era así. Yo le dije que despejaba a usted y después... Don Luis me cerró el ojo y me hizo un movimiento ahí que yo entendí, yo lo seguí de pronto y yo no sé qué pasó. Yo solo sé que estoy con la 13. Yo les estoy creyendo cada palabra. La cosa es que le cayó Luis Alberto. Y vamos a ver. ¿Qué aprendió Daniel del estudio de los escritos de Jeremías? En el área primero de su reinado, yo Daniel miré atentamente los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Daniel 9:2. Y también decía, véase Jeremías 25, 12, 14. No me ha contestado la pregunta. Y hermano, yo puse así, a ver qué le parece. Dice, ¿qué aprendió Daniel del estudio de los escritos de Jeremías? Yo puse así, Daniel recibió sabiduría del estudio de la ley de Jehová, la palabra de Dios escrita por mano de Jeremías. Ajá. Yo también. No contestó la pregunta. No, es que hasta ahora me doy cuenta, ¿cierto? Que hasta ahora que la leo, me doy cuenta que tiene usted razón. La pregunta es, ¿qué aprendió Daniel?
¿Qué aprendió Daniel? Y la respuesta es que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Daniel 9:2, la última parte. Y que se los mandé a decir y aún así, ¿verdad? Es que yo lo vi hasta ahora. Y como yo Parte no del- había aplicado, ya yo lo tenía listo desde hace 2 semanas. Parte de este curso es, contesten la pregunta. ¿Qué aprendió Daniel? Que la desolación de Jerusalén iba a cumplirse en 70 años. Ahora sí, ¿por qué 70? ¿Por qué 70 años? Fue lo que ellos dejaron de diezmar. No, diezmar no. No, de diezmar no. De lo que tenían que hacer todos los años. No, Cada, en la, todos los años tampoco. bueno, cada 6 meses. Tampoco, Era cada 6 meses. la Pascua. No, señor. Pero, ¿cuál fue su pregunta, hermano? ¿Por qué 70 años? Dijo que estaban en cautiverio. ¿Por qué 70? ¿Por qué 70? ¿Por qué no 60, ni 90, ni 80, ni 45? ¿Por qué 70? Qué buena pregunta. Yo me acuerdo que había algo que ellos tenían que hacer. Había algo. Ajá, pero Ellos ¿qué? tenían que hacer. Ajá. eh, ¿Qué? Yo estoy listo para anotar, hermano. No, pero ya yo se los había dicho. Lo vimos ahora en la primera sesión. Se mencionó. Dejar descansar la tierra Ajá. ¿Cada cuánto? cada 7 años. Exactamente. Entonces, lo que no hicieron ellos eso, entonces les dio la multiplicación de los 70 años. Y Dios los sacó de la tierra y se los cobró de una sola. Ajá. Los años sabáticos que le debían a la tierra. Entonces, ¿cómo lo podemos decir, hermano, para anotarlo? ¿Cómo podemos decir? ¿Por qué 70 años? Porque eso es lo que le debían a la tierra en años sabáticos. ¿Era lo que perdón? Eran los años sabáticos que le debían a la tierra. Interesante, ¿no? Sí, muy interesante, claro. Entonces, eso ustedes lo van a entender cuando estudien. Ahí está en Jeremías. Por eso dice, véase Jeremías 25 del 11 al 14. Eso fue lo que leyó Daniel. Recuerden que Daniel está en cautiverio. Ahora, él llegó a ser gobernador, pero él y todos los judíos están cautivos. ¿Por qué? Bueno, están cautivos. Dios los sacó de la tierra. Dios permitió que Nabucodonosor viniera y conquistara y se los llevara. ¿Por qué? Porque ellos no guardaron la tierra. Recuerden el Salmo 24:1. ¿Cómo dice? De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Ahora eso generalmente lo citamos en referencia con las dádivas cristianas, pero también tiene que ver con la posesión de la tierra. O sea, ¿la tierra prometida de quién era? No, señor. De Dios. Nunca fue el del pueblo de Israel. Era de Dios y nunca dejó de ser de Dios. Entonces, cuando ellos no cumplieron con los requisitos para guardar la tierra, entonces fueron sacados de la tierra. De hecho, en el año 70 fueron sacados permanentemente, hasta que regresaron ahora en 1947. Y en el 48 se declaró nación, que por cierto ahorita está por cumplirse, el 10 de mayo. Están por cumplir, del año 48, estamos por cumplir, ¿qué? ¿70 años? La nación de Israel. Ajá. La nación constituida. Ujú. Sí, la nación constituida. Cuando se constituyó, porque ellos llegaron en el 47. Y entonces se constituyó por acuerdo de las Naciones Unidas, se constituyó en nación en 1948. Por cierto, no sé si ustedes saben la historia. La historia es que Israel andaba buscando votos.
Ellos necesitaban votos para que fuera aprobado. Costa Rica no esperó que le pidieran el voto, sino que ofreció el voto, y no solamente ofreció el voto, sino que anduvo haciendo campaña entre los países amigos de América para que también dieran su voto, para que Israel fuera nación. Israel siempre ha sido amiga de Israel, Costa Rica siempre ha sido amiga de Israel. Yo atribuyo todo lo que tiene que ver con Costa Rica, su belleza, sus aguas, su abundancia, la riqueza, el clima, la libertad que se respira aquí, todo eso yo lo atribuyo a la amistad de Costa Rica con Israel. Es una bendición de Dios sobre los que bendicen a Israel. Los que bendicen a la descendencia de Abraham, entonces van a ser bendecidos. Y lo contrario igual, ¿verdad? Entonces, yo atribuyo que Costa Rica va de picada, igual que Estados Unidos va de picada, porque dejaron de ser amigos de Israel. Hermano, de casualidad, ¿usted sabe quién fue el presidente en esa época en Costa Rica? De ahí sí, era Calderón. Calderón. Calderón Guardia. Calderón Guardia fue. Sí, porque después vinieron las elecciones que hubo el problema. Que acusaron de fraude. Sí. Que fue la guerra del 48. Ajá. Hermano, y sí definitivamente, bueno, es un poquito fuera de lugar la pregunta, pero sí esa decisión fue, sí, posiblemente fue el presidente de Calderón Guardia el que dijo, bueno, vamos a apoyar. Sí, las relaciones diplomáticas son del Poder Ejecutivo. Sí. Bueno, Poder Ejecutivo y Poder Legislativo. No sé, habría que examinar porque mucho de eso se perdió y se hizo otra constitución y todo eso. Entonces yo no sé cuánto de eso se preservó después de la Revolución. Pero... Sí, como aquí está cerca el Museo Calderón Guardia, hay que hacer una vueltita. Eh, A ver si viene. pero Encuentra algo ahí, sería un sí, buen puede dato ser. para el museo. ¿Cómo no? Bueno, ¿Cómo no? bueno. Porque sí, fue en el gobierno de Calderón Guardia. Ujú. Y yo he atribuido siempre eso. Inclusive los polacos, los famosos polacos que vinieron aquí vendiendo el estilo polaco a pagos, vendiendo de puerta en puerta y el estilo polaco de ir pagando, eran judíos que venían de Polonia, ¿verdad? Y se establecieron aquí en el comercio. Sí, correcto. Y Costa Rica les dio su apoyo. Yo tengo entendido que ellos se les apoyó para hacer esa labor también, para marcar como polacos. Ah, sí. Sí, tengo entendido que se les ayudó un poco en ese sentido. Ah, bueno, no, eso no lo sabía. Sí, eso sí, yo por ahí lo. Ok. No, y mucho de la Avenida Central ha sido de los polacos, ¿verdad? Yo creo que con el correr de los años ha ido quitándose, pero inclusive yo fui en el curso del Carnegie, yo era compañero de una pareja, de que ellos eran, por lo menos en ese entonces, ellos eran tiendas, no voy a mencionar nombres, pero ellos eran dueños de una tienda muy prominente en la Avenida Central. Y yo fui compañero de curso del Carnegie de ellos. Por cierto que ella llevó un día un queque de chocolate que yo jamás había probado en toda mi vida. Y entonces le pedí la receta y va a creer que me la dio. Porque la gente de estas cosas, porque esa receta vale plata. Ese es el mejor queque de chocolate que jamás he probado en toda mi vida. Entonces mi familia aprendió a hacerlo. Qué bueno. Sí, nunca lo hicimos comercialmente, pero mi familia sabe hacer ese queque. Y... Podrían hacerlo un día de estos. Ah, no, ese es el... no lo están haciendo, pero... Les digo yo. Habría que hablar. Habría que hablar ahí para ver. Me parece una buena idea, Parece una buena idea. Vamos a ver si... Sí, nosotros Vamos a ver si logro convencer a la persona que lo hace. Porque ya Noemi se lo pasó a otra persona de la familia. Entonces vamos a ver si logro convencerla de que lo haga para ver si comemos queque de chocolate. Y ustedes van a probar el mejor queque de chocolate del mundo. Sí. Y eso lleva una esencia en la moca, se llama Black Cherry, que aquí no sé si se consigue. Yo lo traía de los Estados y no sé si tengo ahí. Cereza negra, Black Cherry. Sí, tiene
y lleva café también. Ya estoy dando algunos secretos. Sí. La cosa es que lo que quise decir es que es interesante de que esta señora judía, por los cuatro costados, compartió, Ujú. ¿verdad? Sí, no lo pensó. No, ella me lo dio. Sí, así es. Y nunca me dijo, no lo venda, no me dio ninguna restricción. Porque yo pude haberlo hecho. Yo siento que le hubiera faltado a ella hacerlo, francamente, porque ella me lo dio con confianza, ¿no? Ujú. Pero eso vale plata. Bueno, eso para hablar de los judíos. Volviendo, ¿de qué tiene que ver eso? 70 años. La tierra no es de los judíos. La tierra es de Dios. Y Dios se la dio a ellos en posesión, pero no dueños. O sea que la poseían la tierra, ¿verdad? Pero con condición. Con condición. De cumplir la ley. Tiene que cumplir la ley, ¿verdad? A pie de la ley. Inclusive, el quinto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre, para que seas de larga vida en la tierra que Jehová tu Dios te dio. Entonces todo eso está incluido ahí. La obediencia a los padres también está incluido. Estamos como estamos, hermanos. Estamos viendo aquí la necesidad de enseñar la palabra de Dios a los hijos. Estamos como estamos. Naciones que eran cristianas ya no son cristianas porque alguien se le olvidó enseñarle a sus hijos. Hicieron la pregunta un día de estos en Facebook. ¿Se debe obligar al muchacho a asistir a la iglesia? Y contestaron con una pregunta. ¿Usted lo obliga a ir a la escuela? Cuando se levanta en la mañana y no quiere ir a la escuela, ¿usted lo obliga? Sí, claro. Y cuando no se quiere bañar, ¿usted deja que huela a zorrillo? ¿O lo obliga a bañarse? No, hombre, tiene que bañarse. Ah, bueno. Entonces, bañarse, ir a la escuela, es más importante que ir a la iglesia. ¿No? De ahí, cuando se mete la rebeldía del muchacho, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer que haga lo que tiene que hacer. Le falta el respeto a los mayores, hay que dejarlo. Eso es lo que pasa. Hoy estamos donde estamos por eso. Porque se han perdido los valores. Y porque nos han quitado la autoridad. Entonces, la palabra de Dios es la base. ¿Quién dice amén? Vamos con la número 12. Entonces le toca a Luis. 12. ¿Qué pensaba David acerca de la palabra de Jehová? David reconoció el provecho de la palabra de Jehová en su propia vida, al mantener su corazón y su vida en los caminos de luz para Dios. Y cita el Salmo 119. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Añadan ahí versículos 9 y 11. Añadan ahí. Salmo 119, 9 y 11. ¿Verdad? Muy bien, hasta aquí este examen de lo que el Antiguo Testamento enseña concerniente al mandato del Señor y a la necesidad de la gente de conocer y de hacer las cosas enseñadas en la ley de Jehová. Ahora, se usa la palabra ley no solamente en el sentido de la ley de Moisés, sino en el sentido amplio de la palabra de Dios. Debería bastar para convencerlo a uno sobre la necesidad del estudio de la palabra de Dios. Había falsos profetas en los días del Antiguo Testamento, así como los hay hoy. Referente a esto, Isaías escribió: a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Isaías 8:20. Entonces los hombres necesitan estudiar para conocer lo que la palabra de Dios o la Biblia enseña. 2 Timoteo 3, 16 y 17, digámoslo juntos.
Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. 2 Timoteo 3, 16 y 17. Muy bien, ahora vamos entonces al Nuevo Testamento. Vamos al Nuevo Testamento. Vamos con la pregunta número 13. Dice No, le toca a Luis Alberto. Ya para corregir el no, van a corregir. retorno. Vamos a corregir el orden aquí. Dice, ¿sobre cuál punto erraron los saduceos al desconocer las escrituras? Yo puse el poder de Dios, cita Mateo 22, 29. Bueno, el no conocer las escrituras puede ser causa para errar. Jesús acusó a los saduceos de errar porque no conocían las escrituras. Y después cita, entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Ok, aquí hay, creo que es el único ejemplo en todo el libro que la respuesta no está aquí. Porque, ¿qué dice la pregunta? Sobre la 13, ¿verdad? Sí. ¿Sobre cuál punto Ajá. erraron los saduceos al desconocer las Exacto. escrituras? ¿Sobre cuál punto erraron? ¿Sobre cuál punto erraron? Que él les dijo, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. ¿Por qué les dijo eso? ¿Sobre cuál punto erraron? No está aquí, está en la Biblia, pero no está en el libro. Vamos entonces a Mateo 22, 29. Ajá. Pues ¿sobre qué, Jorge? Bueno, ¿Sobre cuál punto erraron? lo leo, sí. No, nada más contésteme. Es que ellos estaban preguntando sobre la resurrección. Ajá. Por eso en el 28 dicen, la resurrección pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer? Porque todos la tuvieron, ¿verdad? Ok, entonces el 30, porque en la... Porque la resurrección ni Ok. se casan ni se dan casamientos, sino que son como los ángeles. Y 31, y de la... Resurrección de los muertos, no habéis leído lo que fue dicho por Dios que dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, Dios no es de Dios de muertos, no de vivos. Ok. Entonces, ¿sobre cuál punto erraron? Sobre la resurrección. Los saduceos no creían en la resurrección. Los fariseos sí. Los saduceos no. Los saduceos eran los modernistas del Antiguo Testamento. Los saduceos entonces no creían en los milagros, no creían en los ángeles, no creían en la resurrección. Erráis ignorando las escrituras. ¿Sobre cuál punto? Sobre la resurrección. Ok, ahora yo les voy a hacer una pregunta que no está ahí. ¿Dónde se enseña la resurrección en el Antiguo Testamento? Ahí está la respuesta, en ese pasaje. Yo soy el Dios de Abraham y el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Exactamente. Dios no es Dios, no es Dios de muertos, sino de vivos. Ahí está. Cada vez que Dios dijo, yo soy el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, está enseñando la resurrección. Sí, pastor, lo veo claro. Tan claro como se lo dice. Y ahí lo dice Jesús, Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Qué bueno, ¿ah? Usted le pregunta a una persona, ¿dónde se enseña en el Antiguo Testamento la resurrección? Se quedan, no. Pero Jesús lo dijo, ahí está. Cada vez que Jesús, que el Señor decía, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, se dice a menudo, se dice. Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces, disculpen un segundito mientras callo esto. Bien, seguimos.
Vamos con la pregunta número, ¿qué es? 14. Ok, Porque me toca a mí, ¿verdad? sí. Ya le digo. La pregunta 14 dice, ¿qué ocurrió en la iglesia de Jerusalén cuando a los apóstoles se les permitió darse a sí mismos enteramente al ministerio de la palabra y de la oración? Ok, antes de contestar esa pregunta, ubiquémonos. Algo sucedió que requirió el nombramiento de diáconos. Esto está en Hechos capítulo 6. Entonces, debido a esta situación que salió en la iglesia primitiva, la primera iglesia, la iglesia de Jerusalén, entonces se nombraron diáconos. Entonces la pregunta 14 viene a raíz de eso. Ahora, ¿alguien recuerda por qué fue que se nombraron diáconos? Porque se estaban desatendiendo a las viudas. Bueno, esa fue la acusación. Ajá. Bueno, había una discriminación, También esa fue la acusación. ¿sí? Entre las viudas de los griegos y la de los hebreos. Que había discriminación, que había preferencia, había racismo. Ajá. ¿Verdad? Esa fue la acusación. No nos consta que fuera cierto, tal vez no. Lo que sí es real, ¿qué es lo que sí es real? Que ellos estaban dedicándose a cosas que no eran el ministerio en sí, la parte espiritual. ¿Y qué estaba pasando? Se estaba desatendiendo. Estaban desatendiendo lo espiritual por estar atendiendo lo material. Pero ¿qué estaba pasando en lo material? Que tampoco. Algún desorden. Sí, o sea, no estaban haciéndolo correctamente tampoco. Ahora, si había racismo, si había preferencias o no, no lo sabemos. Esa fue la acusación, ¿verdad? No sabemos que fuera cierto. Tal vez no. Tal vez simplemente había desorden. Y no se estaba entonces pudiendo cumplir ni lo uno ni lo otro. No estaban pudiendo atender a lo espiritual y tampoco estaban pudiendo hacer correctamente lo material. ¿Verdad? Esos son los hechos, abogado. La acusación fue esa, pero lo que sí son los hechos es, las cosas no se estaban haciendo correctamente, ¿verdad? Muy bien, ahora sí, entonces ahora viene la pregunta número 14. Cuando nombraron diáconos, entonces ahora ¿qué pasó? 14. Bueno, yo puse. No, la pregunta primero. Claro. Dice, ¿qué ocurrió en la iglesia de Jerusalén cuando a los apóstoles se les permitió darse a sí mismos enteramente al ministerio de la palabra y de la oración? Respuesta, los apóstoles deseaban darse a sí mismos al ministerio de la palabra en la iglesia de Jerusalén en vez del ministerio de las cosas materiales. Esto dio como resultado la elección de diáconos para ministrar en la superintendencia de cosas materiales en la iglesia. Hechos capítulo 6, versículos del 3 al 6. Después de haber sido seleccionados diáconos para cuidar del material de su cuidado de la iglesia, leemos, se dice, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Hechos 6, 7. Muy bien, entonces, ¿qué vemos aquí? Que estaban haciendo lo que no tenían que hacer. Y no se estaba cumpliendo ni con lo uno ni con lo otro. Ni estaban en la palabra ni estaban en lo material, porque no podían en todo. Cuando se nombraron diáconos, entonces, para que se encargaran de las cosas materiales y se les soltó la mano a los apóstoles para que dedicaran a la palabra y a la oración, o sea, a lo espiritual, a lo que fueron llamados, entonces ahí está el resultado en el versículo 7, ¿verdad? Y crecía la palabra y el número grandemente. ¿Por qué? Porque pudieron dedicarse a lo que fueron llamados y habían entonces otros hermanos que fueron nombrados como diáconos. Ahorita vamos a hablar más en cuanto a los diáconos, Luis. Sí, que yo le había explicado, pero también, pues yo puse a partir de Dios como resultado de la elección de diáconos. ¿Qué ocurrió? Pues yo puse que Dios como resultado de la elección de diáconos para administrar en la superintendencia de cosas materiales en la iglesia. Sí, no, pero la respuesta a eso es y crecía la palabra. Decía la palabra. Sí.
¿Qué ocurrió? Porque la pregunta es, ¿qué ocurrió en la iglesia de Jerusalén cuando los apóstoles se les permitió darse a sí mismos enteramente? Que crecía la palabra del Señor, Ujú. el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén y además muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Ujú. Muy bien. Hablemos un poco de los requisitos de los diáconos. Los diáconos se entregan a lo material, ¿verdad? Entonces, los pastores, los apóstoles en el tiempo de Jesús, entonces eran llamados para la palabra y la oración, o sea, lo espiritual. Los diáconos entonces son escogidos acá y de ahí entonces nace la necesidad de los diáconos en las iglesias. Se dice que los diáconos son llamados a atender a las mesas. Entonces se usa esta expresión, ¿verdad? Se usa en base a el versículo 2, servir a las mesas. Entonces se dice que el diácono o los diáconos entonces son escogidos para servir a las mesas. Y se mencionan tres mesas a las que los diáconos entonces van a atender. Dígame, a ver, la primera que sale de aquí, ¿cuál sería? La mesa de las viudas y los huérfanos, ¿verdad? Esa es la primera. Las viudas y los huérfanos. Ahí incluye los pobres, ¿verdad? Las personas necesitadas. Es bíblico, hermanos, es bíblico tomar de las entradas de la iglesia para ayudar a las personas necesitadas. Entonces, las viudas, los huérfanos, especialmente personas que pasan por una situación especial. Se quedó sin trabajo, necesita ayuda, mientras se vuelve a levantar se le quemó la casa, ¿verdad? Entonces son cosas que debemos ayudar. ¿Por cuánto tiempo? Esa es una buena pregunta, hermano, una buena pregunta. ¿Por cuánto tiempo? Es muy difícil la ayuda social, porque la tendencia es a convertirlos en dependientes. La idea es ayudarles a levantarse. Muchas veces la ayuda debe consistir no solamente en darles alimento, sino también educación. Por ejemplo, yo soy republicano, no quiero hablar de política, pero yo soy republicano. Entonces la diferencia entre el republicano y el demócrata es que el demócrata le da un pez, el republicano le da una caña de pescar y le enseña a usarlo. Entonces, mientras se le esté dando pez, se le sigue dando peces toda la vida, ¿verdad? Eso es socialismo. En cambio, la república es, le damos la herramienta para que lo haga y enseñámosle a hacerlo. Entonces, cuando se trata de ayuda social, yo creo hay que tener mucho cuidado, porque el gran peligro es que se conviertan en dependientes, y esa no es la idea. Así que definitivamente, yo creo que aquí definitivamente tiene que haber personas encargadas de manejar esto en la iglesia. Yo recomiendo que el pastor no tenga nada que ver con eso. ¿Por qué? Porque cuando se aplica correctamente, alguien tarde o temprano va a salir resentido porque se le quitó la ayuda, ¿verdad? Entonces, que el pastor esté fuera del asunto. Yo recomiendo que sean hermanos de la iglesia quienes se encarguen de estas cosas. Entonces, aquí está hablando que los diáconos deben encargarse de las mesas. Definitivamente estaría incluido, sería tarea de los diáconos, ¿verdad? De trabajar. Ahora, no solo diáconos, yo diría que podrían también involucrar a otras personas en cuanto a esto, ¿verdad? Y la ayuda social es importante, es necesaria y es bíblica, pero hay que acompañarla definitivamente de una educación
donde se ayuda a las personas a levantarse realmente. En algunas denominaciones han inventado el grupo de servidores, ¿verdad? El grupo de los sugieres. ¿Eso está correcto? Bueno, pueden llamarlo de diferentes maneras, ¿no? Lo que sí creo que es importante es lo que vamos a ver aquí sobre los requisitos de los diáconos. Entonces, porque deben ser personas selectas, ¿verdad? Aquí están los requisitos y también está en 1 Timoteo, capítulo 3, y en Tito, donde están los requisitos de los diáconos. Entonces, yo creo que hay que ponerle cuidado a eso, ¿verdad? No es a cualquier persona que debemos nombrar. Por ejemplo, no significa que debemos el tesorero de la iglesia tiene que ser un contador, un CPA. Puede ser un CPA, pero que cumpla con estos requisitos. Es decir, le hace la consulta porque como usted nos dice, y otras personas, entonces asocio a esas denominaciones haciendo grupos de ujieres para un montón de actividades, ¿verdad? Pero simplemente como necesitamos personas que hagan esto y ya está. Sí, no, hay que tener cuidado. Las iglesias de Aba, hace algunos años, por sueño de un pastor, que ya está con el Señor, entonces diseñaron ayudar a comunidades que están en una situación por un terremoto. Estados Unidos más que nada son huracanes y tornados. Allá hay poco terremoto. Pero entonces, donde pega un huracán, donde pega un tornado, queda destruido. Entonces, han diseñado unos camiones que son especiales que llegan con todo, hasta tractorcitos y todo. Entonces, estos son personas iglesias, todo esto es manejado por iglesias locales, ¿verdad? Que han tomado esto como uno de sus ministerios para que se encarguen. De hecho, por ejemplo, hay algunos grupos bautistas, ya la convención, por ejemplo, que lo hace a gran escala. Entonces, estaba viendo el otro día la Convención Bautista del Sur, creo que es de Texas, tiene un camión que es increíble. Y unas máquinas y todo ahí para servir. O sea, esa gente sirve a miles al día. Es un camión especialmente diseñado para eso, ¿verdad? Entonces, ahora yo estoy de acuerdo con eso. Pero estoy de acuerdo con eso donde se está dando testimonio de que nosotros estamos haciendo esto porque sentimos que el Señor nos mandó a hacer esto. Para ayudar, para colaborar. Bien. ¿Seguimos? ¿Vamos? Ok. Entonces, las mesas. ¿Cuáles mesas? Los huérfanos, las viudas, personas necesitadas. ¿Qué otras dos mesas? Piensen a ver. La mesa del Señor. La mesa del Señor, ¿verdad? Lo que son los elementos. Y yo incluiría ahí no solamente la cena del Señor, sino también el bautismo, ¿verdad? Son los encargados, entonces los diáconos son encargados, por ejemplo, de alistar. Si vamos al río, entonces de escoger dónde vamos a ir al río a bautizar. Si hay un bautisterio, entonces el bautisterio que esté listo para su uso, ¿verdad? Entonces los elementos, digamos, las ordenanzas. Entonces la segunda mesa sería las ordenanzas, la administración de la cena del Señor, preparar los elementos, distribuirlos en la iglesia, a la hora de servir la cena del Señor. También estarían los diáconos ahí. Por ejemplo, a mí me ha tocado bautizar a una persona, por ejemplo, de tamaño extrafamiliar, donde me ha tocado 2 o 3 veces a través de los 60 años que voy de ministerio, de pedirle a un diácono que se meta conmigo en el agua. Que lo ayude. ¿Sí? ¿Verdad? Que me ayude a bautizar a una persona. Entonces todo esto son diáconos. Y hay una tercera mesa, que es la mesa del pastor. La mesa del pastor es que los diáconos deben estar velando por el bienestar del pastor. Y si hay una pluralidad, pues los pastores, ¿verdad? Entonces tocaría a los diáconos estar encargados entonces de velar también, porque la idea es de quitarle a los pastores las preocupaciones que los puedan distraer de aquello para lo cual fueron llamados.
¿verdad? Que puedan entregarse, porque este es el principio que está aquí, que puedan entregarse a la palabra y a la oración. Entonces, despejarles el camino, ayudarles, apoyarles, que no tengan preocupaciones financieras, ¿verdad? No seamos como aquel diácono que oró, Señor, tú mantén a nuestro pastor humilde, que nosotros nos encargaremos de mantenerlo pobre. Esa es la actitud a veces, ¿verdad? La actitud es para que él no se enorgullezca, entonces tenemos que mantenerlo pobrecito ahí apenas. Dijo, no sé cuántos saben, conocen a Robert a Kiyosaki. No saben quién es. Bueno, padre rico, padre pobre. Ok. Robert Kiyosaki. Entonces él dice que job en inglés, J-O-B, en inglés es just over broke. Esa es la interpretación que le da. O sea, donde apenas están del punto de la ruina total, están apenas pasando. Porque él enseña a trabajar en inversiones, ¿verdad? Entonces, no un empleo. Es lo que dice, que un empleo es que está apenas respirando. Está boqueando y respirando todavía. Sí, hermano. Es que estaban buscando el pasaje. Sí. Y esto no se puede generalizar para todas las iglesias, porque esto tiene un contexto de una situación especial. Entonces, en las iglesias donde no se esté dando nada de esto, no es necesario. Sí es necesario. Sí. Sí. Siempre debe haber diáconos. En todas las iglesias debe haber diáconos. Ahora, si es una iglesia de esas iglesias que de la clase media alta para arriba, pues entonces que ayuden a otras personas en la comunidad o que ayuden a otras iglesias que sí necesitan de eso. Pero definitivamente que sí. La necesidad siempre está, aunque tal vez no está en esa iglesia, pero la necesidad siempre está. Y recuerda que son las 3 mesas. ¿De dónde saldría la tercera mesa, hermano? ¿De cuál pasaje? La mesa del pastor. Sí. Bueno, no está aquí, está en 1 Corintios capítulo 9. No dice que los diáconos deben encargarse de eso. Lo que dice es que el pastor debe vivir de la obra. Entonces, si los diáconos son encargados de las cosas materiales, pues entonces estaría incluido de que ellos también estén velando por eso, ¿verdad? Que el pastor esté pudiendo tener sus manos libres para dedicarse a la obra. Hermano, en su opinión, yo conozco algunas congregaciones donde el diácono también es, digamos, es consejero, digamos, él tiene consejería y tiene labores así. Eso también, eso usted... Yo diría que sí, depende, por ejemplo, el diácono. Inclusive, Felipe era diácono y bautizaba y predicaba. Entonces, pero David, por ejemplo, mi hijo, él fue ordenado primero como diácono y luego sintió el llamado a pastorear. Entonces se le ordenó como pastor. Él tiene 2 ordenaciones, ¿verdad? Entonces, primeramente, él fue ordenado como diácono porque él sintió el deseo de servir. Pero luego se dio cuenta que su llamado no era a servir tanto en lo material, sino en lo espiritual. Entonces él sintió el llamado a predicar y pastorear, y entonces se le ordenó luego entonces al ministerio de la palabra. Pero hay personas que sirven en las iglesias como diáconos, no son pastores, pero predican, enseñan, ¿verdad? Generalmente no predican, enseñan. Generalmente, ¿verdad? Entonces hay diáconos que enseñan. De vez en cuando le toca al diácono, la iglesia se quedó sin pastor. Entonces le toca al diácono pues asumir la dirección del pastor. Sin embargo, esa no es una buena idea. La buena idea es que en ese caso el diácono o los diáconos sigan al frente de la iglesia, pero estén invitando predicadores para que vengan y asistan a la iglesia. Hermano, Creo que hicieron eso en Santana, ¿verdad? y digamos, si una persona dentro de la congregación no es diácono, pero constantemente los pastores lo están invitando a predicar, ¿eso está bien en su opinión?
o usted considera que habría algún tipo de Muy buena, orden en eso? muy buena pregunta, Jorge. Yo creo que el pastor debe pastorear. Que no sea maestro de ceremonias. Que se da. Sí, Hay pastores que se pasan constantemente invitando a otros para que vengan. No, yo considero, y creo que es la posición de Onjin también, lo he escuchado comentar sobre esto, de que el pastor conoce la necesidad de su congregación. Y él es el llamado a estarlos alimentando. Ocasionalmente, entonces, que invita a otras personas, perfectamente, yo lo hago. Pero que sea ocasional. Inclusive una cosa que aprendí de Jack Hyles, ya que estamos hablando de todo un poco, que aprendí de Jack Hyles, un pastor que ya está con el Señor, que llegó a pastorear la iglesia bautista más grande del mundo. Él decía, en los días especiales, esos días especiales cuando invitan a todo el mundo y hay especial y comida y toda la cuestión, predica el pastor. No deben invitar a alguien para un día especial. Invitan a alguien para que venga. Pero en esos días especiales, cuando se está invitando y se quiere que lleguen muchos prospectos y todo eso, debe predicar el pastor. ¿Por qué? Porque si predica un invitado, todo este montón de gente que estamos esperando que sean prospectos y que podamos traerlos a la iglesia, el domingo siguiente no está el invitado. Entonces llegan y se llevan la desilusión. No está el invitado, no está todo lo especial, no está toda la cuestión ahí, ¿verdad? Entonces no vuelven. En cambio, si el pastor predica, el domingo siguiente llegan, no está todo eso, pero está el mismo predicador. Qué bueno, sí, entiendo. Entonces se dan cuenta de que, bueno, no está todo aquello, pero está la misma enseñanza. Qué interesante, sí. Sí, es un punto muy importante. El invitado, para clarificarlo, es una persona externa de Sí. la congregación. Ajá. No es una persona interna. No, eso está dentro del mismo ministerio de la iglesia. No, estamos hablando de traer a alguien, que me inviten a mí, por ejemplo. ¿Verdad? Que inviten a Onjin. Que inviten, o como Onjin, por ejemplo, que trae a los expositores cuando vienen de los estados para las conferencias. Entonces, que inviten, que aprovechen cuando viene un hermano de estos, entonces que lo inviten a predicar a alguna de las iglesias. Un hermano de afuera, que no es de la iglesia. Eso está bien. Entonces, pero no en los días especiales, porque en los días especiales, está bien días especiales, por ejemplo, cuando no estamos invitando a un montón de gente de visitas. Está bien. Pero cuando estamos invitando visitas, cuando queremos que vengan gente inconversos o que no tienen iglesia y que andan buscando iglesia y queremos entonces que consideren en oración la posibilidad de que esta sea su iglesia, entonces el pastor debe predicar. Sí, me parece muy ordenado, sí. Más ordenadito, sí. Ah, bueno, qué interesante. Bien, volviendo a los diáconos, los requisitos de los diáconos. Vean ustedes qué interesante. Los diáconos no son encargados de la palabra. Los diáconos son encargados de lo material. Y muchas veces se piensa, bueno, como está encargado de lo material, entonces no importa. Vean los requisitos aquí. Versículo 3. Buscad pues, hermanos, 7 varones. Este es un punto muy importante. Aquí dice 7 varones. La pregunta a veces es, ¿está bien las diaconisas? Bueno, hay un ejemplo donde están las diaconisas. Lo que no estamos seguros es que si eran esposas de diáconos o no, ¿verdad? Eso es lo que no sabemos. Lo que yo sí digo es, si el esposo no es diácono, él sí debe estar de acuerdo en el ministerio de ella. Y ella sería indicada para trabajar con mujeres y con niños. Buscad pues entre vosotros 7 varones. De entre vosotros, entonces aquí está, de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes pongamos en esta obra. Y luego en 1 Timoteo 3, ustedes pueden verlos ahí los requisitos, ¿verdad? Y en Tito 1, ahí pueden estudiarlos. Así que los diáconos, aunque son encargados de las cosas materiales, sus requisitos en 1 Timoteo 3 son muy parecidos al pastor, ¿verdad? Es un ministerio, aunque es material,
No, no la palabra y la oración es material, pero hay requisitos espirituales, hay requisitos de disciplina en cuanto a la clase de gente que debe ser, personas encargadas de este ministerio. Entonces, 7 varones, o el número 7, es por la dimensión de la congregación. Ese es un buen punto, porque algunas iglesias dicen, tiene que ser 7, porque aquí dice que son 7, ¿verdad? Yo interpreto, eso es opinión, el hecho que nombraron 7 no significa que tenemos que tener 7. Ellos sintieron que necesitaban 7. Sin embargo, sí tenemos que recordar que el número 7 es de importancia en las Escrituras. El número 7 es uno de los números de Dios, ¿verdad? También se me está ocurriendo ahorita, qué interesante, de que el candelabro en el tabernáculo es 3 brazos y 3 brazos, 6. El 6 es el número del hombre. Y el que hace el eje central, el número 7, que hace que el candelabro esté señalando hacia Jesucristo, la encarnación, el Dios hecho hombre. Entonces 7 es Dios hecho hombre. Entonces ellos están, por decirlo así, ellos son los brazos del Señor, ¿verdad? Ellos están trabajando en el nombre del Señor. Y otra cosa también que recordemos, Jesús dijo que Él había venido ¿para qué? Para servir y no para ser servido. Entonces los diáconos son para servir. En este caso entonces el número 7 sí es significativo. Si quieren espiritualizarlo, entonces está bien, está perfecto. Lo que no estoy de acuerdo es que tiene que haber 7 diáconos en la iglesia. Creo que no debemos llevarlo a ese punto. Sí, es que la pregunta era un comentario porque al inicio se dice cómo se multiplicaba el número de los discípulos, ¿verdad? Entonces, en una iglesia que tiene 60, 80 miembros, 7 diáconos es excesivo. Ah, no, la iglesia de Jerusalén tenía de entre 18,000 y 25,000 miembros. Sí. Y estimaron, bueno, yo conozco, por ejemplo, el hermano Jack Hiles, él tenía más de 100 diáconos en su iglesia. Él tenía una asistencia de 11,000. Entonces, para 11,000 él tenía 100 diáconos. Ahora, otra cosa, ya que estamos hablando de diáconos. Un diácono es igual que un pastor, son ordenados. Siempre serán pastores, siempre serán diáconos. No necesariamente están fungiendo como tal. Un pastor es pastor, un diácono es diácono. Pero no significa que tiene que estar fungiendo en la iglesia donde está. Yo tenía una membresía de las iglesias donde yo he estado, pastores, ¿verdad? A veces son problemáticos. Entonces, otras veces aceptan el pastorado mío. A veces hay competencia. Yo conozco pastores que no aceptan un pastor en su congregación porque tienen malas experiencias. Yo sí los acepto. Inclusive yo tengo un ministerio, Dios me ha dado un ministerio de restauración de pastores heridos. Entonces, y Dios me ha usado para restaurar a algunos pastores, a mi esposa y a mí. Nos ha dado el ministerio de la restauración. Pero entonces un pastor siempre es pastor, pero aquí no es pastor. Aquí el pastor soy yo. El diácono es diácono, siempre será diácono, pero no necesariamente está fungiendo como diácono. Ese diácono llega a una iglesia donde están diáconos sirviendo, no significa que él va a llegar a montarse ahí como diácono. No, él tiene que ser electo, tiene que ser elegido como diácono. Sí, ni a exigir tampoco. ¿Ah? Ni a exigir tampoco. No, ni a exigir que sea el nombre de diácono, tampoco. No, él tiene que respetar y el hecho que él llega a una iglesia, él es diácono, pero que llegue a una iglesia no significa que necesariamente lo van a nombrar de diácono en esa iglesia. Y él tiene que entender eso. Y que no llegue con falsas expectativas. ¿Ok?
¿Seguimos? Muy bien. Esto no está incluido en la cátedra, está incluido en el precio, no tiene que pagar nada extra. Vamos con la siguiente. Ya vamos terminando. Ah, no, todavía nos falta. La 15. Vamos con la 15. ¿Quién le toca? ¿Por qué a los judíos se les declaró ser más nobles que los de Tesalónica? Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Muy bien. Pero mejor comenzar desde lo que dice arriba en el párrafo, ¿verdad? En la respuesta. Cuando Pablo y Silas habían entrado en Berea predicando el Evangelio, entraron en la sinagoga de los judíos, quienes fueron felicitados por estudiar las Escrituras. Y entonces citar el pasaje. Entonces la respuesta, ¿por qué a los judíos se les declaró ser más nobles que los de Tesalónica? Y la respuesta en esencia es porque escudriñaban las Escrituras cada día para ver si lo que Pablo estaba enseñando era así. ¿Cuáles Escrituras? El Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, exactamente. Quiere decir que lo que Pablo estaba predicando acerca de Jesucristo está en el Antiguo Testamento. ¿Me escucharon lo que dije? Muy bien, vamos con la 16. ¿Qué declaró Pablo que podía ser la palabra de Dios a los hermanos de Éfeso? Cita en Hechos 20:32. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Pero comienza desde el punto de que dice: al efectuar Pablo su última visita a Éfeso en Asia Menor, encomendó a la palabra de Dios a los hermanos cuyos rostros no veía más. Ok, hay un error ahí, porque él no estaba en Éfeso cuando dijo eso. Vamos a Hechos 20. A ver si ustedes encuentran dónde estaba él cuando mandó a llamar a los de Éfeso. Macedonia. No. No. Mileto. Sí, estaba en la costa. Él iba en barco. Entonces, versículo 15, navegando desde ahí, al día siguiente llegamos delante de Quío, y al otro día tomamos puerto en Samos, y habiendo reposado en Trogilio, al día siguiente llegamos a Mileto. Porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso. Éfeso quedaba tierra adentro. Para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si le fuera posible, en Jerusalén. Entonces él enviando un mensajero desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Y cuando vinieron a él, entonces los ancianos de la iglesia de Éfeso, o sea, los pastores, llegaron donde él en Mileto. Entonces aquí, donde dice, al efectuar Pablo su última visita a Éfeso, no, ese es un error. Él estaba en Mileto y mandó llamar a los ancianos de la iglesia de Éfeso. Ahora sí, ¿a qué los encomendó? La pregunta es, ¿qué declaró Pablo que podía hacer la palabra de Dios a los hermanos de Éfeso? La pregunta está bien. ¿Y cuál es la respuesta? Encomendó la palabra de Dios a mis hermanos. Sí, ahora hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ahora, un punto muy importante. Pablo ya no vería más el rostro de ellos, él sabía eso, era la última vez.
Pero ¿a qué los encomendó? A Dios y a la palabra de su gracia. Quiere decir que nosotros podemos estar seguros al encomendar a una persona o a una iglesia o a unos hermanos a Dios y a su palabra, entonces, de que Dios está ahí con ellos. No significa, lamentablemente, que la iglesia va a permanecer fiel. No. Yo he tenido malas experiencias. Pero se les enseñó, se les encomendó. Ellos ahora tienen que decidir qué hacen con eso. Pero podemos confiar en Dios y en su palabra. Podemos confiar en Dios y en su palabra. Y esto, mis hermanos, es lo que tenemos que enseñar en las iglesias. No está la respuesta en el que está ahí al frente. Está la respuesta en la palabra de Dios. ¿Y qué tenemos que hacer cuando vienen enseñando otras cosas? Hay que decirles, un momentito, ¿dónde está eso? ¿Dónde está eso? Y que tengan cuidado porque van a sacarles citas, pero sacadas de contexto. Y van a sacarles prácticas que no son para nosotros hoy. Por ejemplo, les van a decir hablar en lenguas y sanidades y todo eso. Sí, pero eso era mientras estaba escribiendo el Nuevo Testamento. Eso terminó. Eso está entre, en parte conocemos y en parte profetizamos. Pero cuando venga lo que es perfecto, lo que es en parte se acaba. Aquí está lo perfecto. Ya la tenemos. Lo que es en parte, que es la infancia de la iglesia, estas señales que eran infancia de la iglesia ya se acabaron. No son para nuestros días. Entonces que no nos vengan aplicando y enseñando estas cosas. Tenemos la completada palabra de Dios. No necesitamos eso. ¿Alguna pregunta o comentario? Entonces la respuesta a esta pregunta, hermano, es desde, bueno, la cita bíblica de Hechos 20:32. Sí, hay que cambiar. Al efectuar Pablo su última visita, vamos a meterle ahí a los ancianos de Éfeso. No los visitó en Éfeso, pero visitó a los ancianos de Éfeso. En Asia Menor, estaba en Mileto. Los encomendó entonces a Dios y a su palabra. Entonces la respuesta es, ¿qué declaró que Pablo que podía hacer la palabra de Dios? Esta es la pregunta. ¿Qué declaró Pablo que podía hacer la palabra de Dios a los hermanos de Éfeso? ¿Cuál sería la respuesta? Exactamente. Sobre edificaros y daros herencia con todos los santificados. Muy bien, vamos con la 17. Dice, ¿sobre qué cosa hizo Pablo fuerte énfasis cuando escribió la última carta de su ministerio? Cuando Pablo escribió la última carta inspirada del ministerio de su vida, puso fuerte énfasis sobre la necesidad del estudio bíblico. Según Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene que avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Exactamente. La palabra que se traduce, que usa, también se traduce en otras versiones que traza. Lo que significa literalmente es lo que estamos aprendiendo aquí en este curso de análisis bíblico, es separar, examinar y volver a unir en su debido orden. Entonces es la ley de desasociación y la ley de reasociación.
¿verdad? Es separar, examinar y volver a unir en su debido orden. Eso es lo que la palabra trazar, que traza, que usa bien la palabra de verdad, que traza, que divide bien la palabra de verdad. Y eso es lo que estamos aprendiendo precisamente en este curso. Muy bien. Vamos con la número 18. Dice, ¿cuáles tres cosas dijo Juan que los hombres serían bendecidos con respecto a la palabra de Dios conforme fue dada en el Apocalipsis? Desde la isla de Palm, Juan escribió concerniente a lo que le había sido mostrado por un mensajero angelical desde el cielo. Bendiciones particulares fueron pronunciadas sobre cada uno quien leyera, oyera y guardara las cosas que el mensajero de Dios le había mostrado a Juan. Bueno, ahí está la respuesta. Leyera, oyera y guardara. Ahí está en el versículo 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas. ¿Alguna pregunta, comentarios también? 19, perdón. ¿Qué ha esperado siempre Dios que hagan todas las generaciones con respecto a su palabra? Dios siempre ha esperado que cada generación estudie su palabra tal y como les fue dada. En cada edad los hombres han evitado el error y las caídas cuando obedecieron los mandamientos de Dios en cuanto al estudio. Ellos también han recibido bendiciones y los gozos terrenales en obedecer sus instrucciones. Lo que las experiencias del pasado han enseñado a los hombres debería ser usado para el provecho de cada edad. Ok, esto es muy importante. Dios siempre ha esperado que cada generación estudie su palabra, tal y como les fue dada. No son responsables por revelaciones que vienen después. ¿Verdad? ¿Por qué Dios no mató a Caín cuando mató a Abel? Porque no estaba en vigencia la pena de muerte. Entonces, no se podía aplicar. ¿Por qué no bautizaban en el Antiguo Testamento? Porque eso es una ordenanza del Nuevo Testamento. ¿Por qué no tomaban la cena del Señor en el Antiguo Testamento? Bueno, tomaban la Pascua, pero no la cena del Señor. ¿Por qué? Porque no se había instituido. Entonces, es evidente que Dios siempre ha esperado que cada generación estudie su palabra o la palabra de Dios tal y como les fue dada. A partir de ese momento son responsables. A partir del momento en que reciben la palabra son responsables. Ahora, ¿qué pasa con la gente que no ha escuchado? ¿Son responsables? En Romanos capítulo 1 dice que sí. En Romanos capítulo 1 dice que son responsables. Porque Dios se ha revelado desde la creación. Pero es nuestra responsabilidad predicarles. Porque los hombres ven en la creación. Sin embargo, terminan adorando ¿qué? La creación y no al Creador. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que enseñarles a ellos. No es la creación lo que tienen que adorar, es al Creador que hizo la creación, a quien tienen que adorar. Ahí es donde está la diferencia. Muy bien, bueno, vamos a ver qué vamos a hacer para la próxima semana. La próxima semana vamos a ver entonces el capítulo 5, que vamos a ver que es un libro de armonías, capítulo 5. Y
comienzan a estudiar en la página 57 las dos reglas primarias. La regla de interrogación sobre 5 puntos y la regla de aplicación acertada. Ahora, quiero que aprendan las dos reglas tal y como están en la página 57, porque en las otras páginas aparecen escritas un poco diferentes. Así que las preguntas, ¿quién habla o escribe? ¿Con quién o acerca de quién habla o escribe? ¿De cuál tema trata el que habla o escribe? ¿Cuándo o en qué ocasión habla o escribe? ¿Cuándo o en qué tiempo habla o escribe? ¿Cuál es la ocasión de hablar o escribir? Es la regla de interrogación sobre 5 puntos y la regla de aplicación acertada, la aplicación general de una verdad o hecho a toda persona y la aplicación particular de una verdad o hecho a un particular o grupo particular. Página 57. Entonces apréndanselos tal y como se los acabo de citar, como está ahí. Empiecen a trabajar sobre eso. Eso no va a salir en el examen parcial. El examen parcial va a ser hasta el capítulo 5. El examen parcial es cuando regresamos de la Semana Santa. Ahí los apaño. Hasta el capítulo 5. Va a ser hasta el capítulo 5. ¿Alguna pregunta, comentario? ¿Estamos bien? ¿Me siguen amando? Muy bien, vamos entonces a terminar la clase hoy. Vamos a terminar con una palabra de oración. ¿Quién quiere guiarnos en oración para despedir la clase? Yo. Ok. Gracias, Padre Santo, por habernos dado la oportunidad, Señor, de recibir la enseñanza, la instrucción, Señor, y también la sabiduría y conocimiento que a través del hermano tú has puesto hoy en esta cátedra, Señor. Te pedimos que sea para tu honra y tu gloria, Señor, en nuestras vidas, que podamos contribuir con otras personas, Señor, que llevar el conocimiento y que sirva para transformar vidas, Señor, que ellos puedan también, igual que nosotros, recibir esta enseñanza, Señor. Gracias, Señor, y te pedimos también por nuestro profesor, por el hermano Walter, para que él siempre esté con esta disposición, Señor, que le caracteriza, de servirte a ti, Señor, y ser parte de la formación de un discipulado, Señor, que nosotros constituimos, Señor. Todo te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Amén.